Pues me encuentro muy bien, la verdad es que muy feliz de poder estar en este tiempo de radio con todos vosotros. Pues hoy para compartir con vosotros un sentir que cuando yo hablo con la gente y veo, miro sobre todo los periódicos, la televisión, los informativos que podemos ver todos los días, pues es algo que yo creo que todo el mundo captamos, ¿no? Estamos viviendo, sin duda alguna, en una época de tinieblas, una época de densas tinieblas. Y bueno, pues en medio de esta época de densas tinieblas, pues uno obviamente lo que debe hacer es pensar más aún en el Señor, leer más aún las Escrituras, meditar más aún en ellas. Y en esta dinámica fue donde me encontré durante esta semana con un versículo que ha impactado poderosamente en mi vida, que está escrito en el Evangelio de Juan, capítulo 16 y versículo 33. Allí Jesús le está hablando a sus discípulos y les dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahora, capítulo 16 de Juan comienza al principio, porque lo que acabo de leer está en el versículo 33, pero en los versículos del 1 al 5 comienza con unas conmovedoras palabras de aviso de Jesús a sus discípulos. Allí en los versículos del 1 al 5 del capítulo 16, Jesús dice: os digo estas cosas para que no perdáis vuestra fe en mí. Os expulsarán de las sinagogas y aún llegará el momento en que cualquiera que os mate creerá que así está prestando un servicio a Dios. Pero esto lo harán porque no nos han conocido ni al Padre ni a mí. Os digo esto para que cuando llegue el momento recordéis de que yo ya os lo había dicho. Así que no os dije esto desde un principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora me voy para estar con el que me ha enviado. Así que después de estas palabras de aviso que Jesús da en estos versículos del 1 al 5, Jesús continúa haciendo una disertación en la que les explica a sus discípulos asuntos muy importantes. En primer lugar, les dice que es mejor que Él se vaya para que venga el Espíritu Santo. En segundo lugar, les explica que el Espíritu Santo tiene un ministerio muy importante que realizar en nosotros, los creyentes, y también por medio de nosotros hacia el mundo. En tercer lugar, Jesús les explica que todo esto es para que sus discípulos no tengan tropiezo. Jesús les está explicando todas estas cosas para que sus discípulos no tengan tropiezo. En cuarto lugar, también les está explicando Jesús que todo esto se lo está diciendo para que tengan memoria de que Él ya les había advertido cuando se vieran en medio de persecución y aflicción. Y en quinto lugar, estas palabras significaban un desafío para su tristeza e incluso para la incredulidad que pudiera llegar a sus corazones en medio de esas aflicciones y en medio de esos problemas que iban a tener que enfrentar. Jesús sabía que ellos estaban llenos de tristeza por lo que les estaba diciendo, pero a pesar de todo eso, Él quería que supieran que era para su conveniencia. Jesús se marchaba y era para su conveniencia. Antes de que Jesús se fuera, los discípulos estaban confundidos, eran cabezotas, eran temerosos, egoístas, egocéntricos, pero después de que Jesús se fue y después de que el Espíritu Santo llegó a ellos, tuvieron sabiduría, fueron personas entregadas, osadas y generosas. Así que realmente fue para su conveniencia que Jesús se fuera. Y también en sexto lugar, Jesús les explicaba todas estas cosas porque para hacerles entender que el Espíritu Santo tendría una obra muy importante que hacer en el mundo, convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. La palabra pecado se refiere a la verdad acerca del hombre, es decir, el Espíritu Santo tendría que convencer al mundo de la verdad sobre ellos, sobre que viven en pecado y están separados de Dios. La palabra justicia es la verdad acerca de Dios, es decir, el Espíritu Santo les tendría que convencer de la verdad acerca de Dios, de que Dios es la justicia
perfecta que el hombre pecador necesita para solucionar su problema del pecado. Y la palabra juicio es la inevitable combinación de estas dos verdades que acabamos de referir. Es decir, si el hombre no acepta a Cristo y su justicia para que pueda ser perdonado y justificado, pues entonces el juicio de Dios sobre el ser humano es inevitable. Ahora, todo esto es lo que Jesús les está explicando a sus discípulos para culminar con las palabras que hemos citado al principio, Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús sabía al mundo que debían enfrentarse sus discípulos. Pero también Jesús, cuando pronunció estas palabras, estaba entendiendo y conociendo el mundo al que nos tendríamos, el mundo y la sociedad a la que nos tendríamos que enfrentar sus discípulos hoy en día, el mundo moderno, la era actual. Un mundo en el cual Jesús no tiene cabida, en el cual sus enseñanzas son consideradas como innecesarias en el corazón del hombre, un mundo en el cual Cristo sobra y en el cual las tinieblas abundan, un mundo en el que las palabras de Jesús no tienen, como digo, cabida y no tienen tampoco ningún significado para este mundo. Ahora, en medio de este mundo, las palabras de Jesús deben resonar con más poder que nunca para nosotros, sus discípulos. Jesús no prometió paz, Él la ofreció. Él dijo, para que en mí tengáis paz. En medio de esta sociedad en la que estamos viviendo, Jesús no es que nos prometa la paz, Él la ofrece y Él dice, para que en mí tengáis paz. Las personas pueden seguir a Jesús y aún así negarse esta paz para sí mismos. Obtenemos la paz que Jesús ofreció encontrándola en Él. Jesús dijo, para que en mí tengáis paz. Y no encontraremos paz verdadera en ningún otro lugar más que en Jesús. La palabra paz, esa paz que Jesús está ofreciendo, es una paz que Él mismo lo dijo, no es como la de este mundo. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahora, las palabras aflicción y vencido hablan de batallas por pelear. Jesús sabía que íbamos a tener que estar en un tiempo y en una sociedad en el que tendríamos que pelear muchas batallas. Ahora, en medio de esas batallas, en medio de esa aflicción, Él promete una paz que coexiste con tribulación y disturbios. Una paz que se da en medio del conflicto y en medio de la lucha. Es algo que no podemos entender, pero sí es algo que podemos sentir y que podemos percibir y que podemos vivir. En medio de estas batallas, de estas peleas que tenemos que vivir y luchar en este mundo, Jesús nos ha prometido la victoria que Él consiguió. Él venció al mundo cuando nadie más lo había vencido, dice Spurgeon. No se trata de una victoria ficticia o de una victoria simbólica. Se trata de una victoria real, porque Él permaneció en medio de toda la persecución, en medio de toda la acusación, en medio de incluso la muerte. Él permaneció en la voluntad del Padre a pesar de las tinieblas que le rodearon en este mundo. Las tinieblas no lograron separarlo de su comunión con el Padre, ni de su amor al Padre, ni de su obediencia al Padre. Las tinieblas no consiguieron asustarle ni amedrentarle, no consiguieron paralizarle ni detenerle en su vida de adoración, en su vida de devoción y dependencia del Padre. Jesús se mantuvo firme y esta es la victoria. Y esa victoria es real y es nuestra hoy por medio de la fe. Un comentarista bíblico llamado McLaren dice, el mundo me vence cuando se interpone entre Dios y yo, cuando llena mis deseos, cuando absorbe mis energías, cuando ciega mis ojos a las cosas eternas e invisibles y me frena y me detiene en mi relación con Dios. Cuando ocurren estas cosas es cuando el mundo me está venciendo.
Ahora, Cristo nos ha dado la victoria, una victoria que es muy real, una victoria que nosotros podemos vivir, podemos experimentar. Es cierto, en el mundo tendremos aflicciones, Jesús no nos mintió, pero podemos confiar plena y completamente en esa victoria real que Jesús consiguió. Y podemos vivir en ella día a día. Saber que Jesús ha vencido al mundo nos da confianza. Y este es el fundamento de nuestra paz en Él. Vemos que Jesús está al control. Lo podemos ver, lo podemos sentir, lo podemos experimentar, que Jesús está al control. Cuando leemos el periódico o miramos a los telediarios y vemos y escuchamos las noticias sobre las guerras, las plagas, los desastres naturales y el futuro infierno que se avecina, el diablo y la propia dinámica del mundo tratarán de traer temor a nuestro corazón, desesperación, angustia, turbación, estupor. Tratará de paralizarnos, de anularnos, tratará de llenar nuestros corazones de miedo y de terror. Pero las palabras de Jesús, confiad, yo he vencido al mundo, deben resonar con poder y claridad en nuestros corazones, en nuestras almas, en nuestros espíritus, y serán el antídoto contra toda esa aflicción y desesperación y temor que el mundo trata de producir en nosotros. Hay dos formas de no sentir este temor, hay dos formas de no sentir estas tinieblas que envuelven al mundo. Una es tener cauterizada la conciencia por el pecado. Esta no la queremos ni ver, porque de eso se encarga el diablo en todos aquellos que no conocen a Cristo, de cauterizar su conciencia. Y otra es tener el antídoto, otra forma de no sentir ese temor, es tener el antídoto contra ese temor y contra esas tinieblas. Y ese antídoto es creerle a Jesús y vivir en la victoria que Él consiguió sobre el mundo. Cuando venga sobre ti, sobre tu corazón, la angustia, la ansiedad, el temor, el estupor, recuerda que Jesús ha dicho, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí y en la victoria que yo he conseguido sobre el mundo. Así que quiero terminar este tiempo diciéndote de una forma rotunda y contundente, confía en Jesús, confía en su victoria, confía en sus promesas, llénate de su paz, llénate del gozo de la salvación y llénate de la victoria que Jesús ha conseguido para nosotros en la cruz del Calvario. No olvides nunca que Jesús ha vencido al mundo. Esto es lo que quería compartir hoy con todos vosotros. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en un próximo programa.